La esposa embarazada encontró a la amante en su cama. Su venganza humilló al marido infiel. El despertador sonó a las 7 en punto, como cada martes durante los últimos 8 años. Julia Valverde abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de su vientre de 7 meses, bajo las sábanas de algodón egipcio. A su lado, Javier ya no estaba. Había escuchado la ducha correr media hora antes, seguida del sonido de sus zapatos Louboutin bajando las escaleras de mármol del chalet. «Buenos días, pequeño», susurró acariciando su barriga mientras se incorporaba con cuidado. El bebé respondió con un movimiento suave, arrancándole una sonrisa. La habitación principal era su santuario personal, paredes en tonos crema, cortinas de lino que filtraban la luz matutina, y una vista perfecta al jardín donde las hortensias que había plantado el año anterior comenzaban a florecer. Todo en esa casa de Pozuelo de Alarcón respiraba la estabilidad que había construido junto a Javier durante una década de matrimonio. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho. Javier siempre preparaba una cafetera completa antes de marcharse al concesionario, aunque sabía que ella ahora solo podía tomar descafeinado. Era uno de esos pequeños gestos que la tranquilizaban sobre su matrimonio, una prueba silenciosa de que, a pesar de sus horarios cada vez más impredecibles, seguían siendo un equipo. Julia se duchó despacio, disfrutando del vapor caliente sobre su piel. Eligió un vestido verde que disimulaba bien su figura embarazada. Se aplicó una base ligera y se recogió el cabello castaño en una coleta baja, simple, elegante, como siempre. En el espejo, sus ojos verdes reflejaban la tranquilidad de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. El Hospital La Paz quedaba a 20 minutos en coche desde su casa. Mientras conducía su BMW Serie 3 blanco por las calles familiares, Julia repasó mentalmente la lista de preguntas que quería hacerle al Dr. Ruiz. Era su ginecólogo desde el primer embarazo, aquel que terminó en aborto espontáneo 3 años atrás, y había sido él quien la tranquilizó cuando los miedos la paralizaban durante las primeras semanas de esta gestación. «Todo está perfecto, Julia», le dijo el Dr. Ruiz después de revisar la ecografía. «El bebé tiene un tamaño ideal para las 28 semanas. Los valores están dentro de los parámetros normales, y tu tensión es estupenda. Es un niño muy sano». «¿Un niño?» Julia sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Está seguro?» «Completamente. ¿Queréis que os imprima una foto extra para el papá?» Julia asintió emocionada. Javier había bromeado durante semanas sobre si sería niño o niña, pero en secreto sabía que él deseaba un varón. Para enseñarle a jugar al fútbol en el jardín, le había dicho una noche, con esa sonrisa torcida que la había enamorado años atrás. El trayecto de vuelta a casa fue una nube de felicidad. Tenía la ecografía en el bolso, junto con las recomendaciones del médico para los próximos meses. Imaginaba la cara de Javier cuando le dijera la noticia. Tal vez podían celebrarlo esa noche en el club, el restaurante donde habían tenido su primera cita. Eran las 11:30 cuando giró hacia su calle. Extraño que el Porsche Cayenne de Javier estuviera en la entrada. Normalmente no volvía a casa hasta las 8. Tal vez se sentía mal, o había cerrado algún negocio importante y había decidido tomarse el resto del día libre. Julia aparcó junto al Porsche y notó otro coche que no reconocía, un Mini Cooper rojo aparcado discretamente al final de la calle. Probablemente algún vecino nuevo. Al abrir la puerta principal, el silencio de la casa la envolvió. Pero no era el silencio habitual. Había algo en el ambiente, una tensión casi imperceptible, como el aire antes de una tormenta. Dejó las llaves en la consola de la entrada y subió hacia la cocina. El café de la mañana seguía caliente en la cafetera. 2 tazas usadas esperaban en el fregadero. Javier había desayunado con alguien. Desde el piso superior llegó un sonido apenas audible, una risa ahogada, femenina, que no era la suya. Julia se quedó inmóvil, con la ecografía aún en la mano, mientras su mundo perfecto comenzaba a tambalearse sin que ella lo supiera aún. La risa volvió a escucharse, más clara esta vez, seguida de un murmullo masculino que Julia reconoció inmediatamente. Era Javier, pero ¿con quién estaba hablando? Con el corazón comenzando a latir más rápido, subió las escaleras de mármol paso a paso, aferrando la ecografía contra su pecho. Cada escalón parecía multiplicarse bajo sus pies.
como si la casa conspirara para alargar esos segundos que la separaban de una verdad que su mente aún se negaba a procesar. El pasillo del primer piso estaba silencioso, pero la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Un rayo de luz se filtraba desde el interior, junto con un perfume dulce y almizclado que definitivamente no era el suyo. Chanel Coco Mademoiselle. Lo conocía porque había estado a punto de comprárselo en el Corte Inglés la semana anterior, pero había decidido mantener su fiel Bulgari. Julia se acercó a la puerta con pasos silenciosos, descalza sobre la moqueta beige. Su respiración se había vuelto superficial, y el bebé se movía inquieto en su vientre como si percibiera la tensión de su madre. «No puedo creer que me hayas hecho esperar toda la mañana», escuchó una voz femenina, joven, con un ligero acento andaluz. «Pensé que no ibas a venir. Tenía que asegurarme de que Julia se fuera al médico», respondió Javier con esa voz ronca que ella conocía tan bien. No quería arriesgarme. El mundo de Julia se detuvo. Sus piernas temblaron, pero logró mantenerse en pie. Con mano temblorosa empujó la puerta apenas unos centímetros más, y entonces lo vio. Javier estaba tumbado en su cama, con las sábanas blancas de algodón que ella había elegido cuidadosamente en Sarah Home, revueltas alrededor de su cintura desnuda. A su lado, una mujer joven de cabello negro y rizado reía mientras dibujaba círculos en el pecho de su marido, con un dedo de uñas rojas perfectamente arregladas. Julia la reconoció inmediatamente. Lucía Romero, de 24 años, la asistente personal que Javier había contratado 6 meses atrás para el concesionario. La había visto en la cena de Navidad de la empresa, sentada en una mesa del fondo, con un vestido negro discreto y una sonrisa tímida cuando le presentaron a las esposas de los empleados. «Tu mujer no sospecha nada», murmuró Lucía acercándose más a él. «Es increíble lo confiada que puede ser». Javier se rió, un sonido que atravesó el pecho de Julia como una navaja. Julia vive en su mundo perfecto. Embarazos, decoración, cenas con amigas. No se da cuenta de nada más allá de su burbuja. Pobre, con esa barriga enorme. Lucía hizo un gesto despectivo. «No entiendo cómo puedes. No hablemos de eso ahora». Javier la silenció con un beso que hizo que Julia sintiera náuseas. «Prefiero concentrarme en lo que tenemos aquí». Las ropas estaban esparcidas por el suelo. El traje gris de Javier que ella había llevado a la tintorería la semana anterior, una blusa blanca de seda y una falda de cuero negro que debían pertenecer a Lucía. En la mesilla de noche, junto al lado donde dormía Julia cada noche, había una copa de champán a medio terminar y el móvil de Javier encendido. Julia cerró los ojos, tratando de convencerse de que era una pesadilla. Pero cuando los abrió, la escena seguía allí. Su marido, el padre de su hijo por nacer, abrazando a otra mujer en la cama donde habían hecho el amor por primera vez como marido y mujer hacía 8 años. La ecografía se arrugó entre sus dedos temblorosos. En esa imagen borrosa estaba su hijo, el bebé que Javier había deseado tanto, el mismo bebé del que acababa de burlarse indirectamente. Un sollozo se le escapó antes de que pudiera controlarlo. Javier levantó la cabeza bruscamente, sus ojos encontrándose directamente con los de Julia a través de la puerta entreabierta. El color desapareció de su rostro. «Julia», balbuceó, incorporándose de un salto y buscando frenéticamente algo con lo que cubrirse. Esto no es lo que parece». Lucía se cubrió con la sábana, pero no parecía avergonzada, solo sorprendida, como si hubiera esperado tener más tiempo antes de ser descubierta. Julia los miró a ambos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. En su mente, las piezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Las llegadas tarde de Javier, las llamadas que cortaba cuando ella entraba en la habitación, los perfumes extraños en su ropa, las excusas sobre reuniones nocturnas que cada vez eran más frecuentes. Había sido una completa ingenua. Sin decir una palabra, dejó caer la ecografía al suelo y se giró. Sus pasos resonaron por el pasillo mientras Javier gritaba su nombre detrás de ella, pero Julia no se detuvo. Bajó las escaleras, agarró su bolso Loewe de la consola y sus llaves, y salió de la casa cerrando la puerta con un golpe seco que resonó por todo el vecindario. Solo cuando estuvo sentada en su BMW, con las manos aferradas al volante, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. El bebé se movía inquieto en su vientre,
Y Julia susurró entre sollozos: «No pasa nada, pequeño. Mamá va a protegerte. Te lo prometo». Arrancó el coche sin mirar atrás, sin ver a Javier corriendo medio vestido hacia la ventana del dormitorio, gritando su nombre a la calle vacía. Julia condujo sin rumbo fijo durante casi una hora, con las lágrimas nublándole la vista y el corazón latiendo tan fuerte que temía que el bebé lo sintiera. Las calles de Madrid se difuminaban a través del parabrisas mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Finalmente, sin saber muy bien cómo, se encontró aparcada frente al edificio de ladrillo rojo en Chamberí donde vivía Marta Jiménez, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Era mediodía de un martes, y Marta trabajaba desde casa como traductora freelance, así que probablemente estaría disponible. Julia subió los 3 pisos a pie, jadeando ligeramente por el esfuerzo y el peso del embarazo. Cuando tocó el timbre, sus manos aún temblaban. «¿Julia?» Marta abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver el estado de su amiga. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Sin poder articular palabra, Julia se derrumbó en los brazos de Marta. Los sollozos que había contenido durante el trayecto en coche, finalmente salieron profundos y desgarradores. «Entra, entra». Marta la guió hacia el sofá de su pequeño salón, decorado con plantas y libros apilados por todas partes. «Respira hondo. Cuéntame qué ha ocurrido». Entre lágrimas entrecortadas, Julia relató todo: la consulta médica, la vuelta a casa, las voces en el dormitorio, la escena que había presenciado. Marta escuchaba en silencio, con el ceño fruncido y apretando los puños. «Ese cabrón», murmuró Marta cuando Julia terminó. «Ese miserable cabrón». La ecografía. Julia se tocó el vientre. «Se la iba a enseñar hoy. Es un niño, Marta. Va a ser un niño». «¿Y se lo has dicho a Javier?» «No he podido. Después de lo que he visto», Julia negó con la cabeza. «No sé si quiero que lo sepa». Marta se levantó y preparó 2 tazas de manzanilla. Su piso de 2 habitaciones era acogedor y cálido, lleno de recuerdos de viajes y fotografías de amigos. Todo lo contrario al chalet perfecto e impersonal que Julia había creído que era su hogar. «¿Cuánto tiempo llevan?», preguntó Marta, sentándose de nuevo junto a su amiga. «No lo sé. Meses, supongo. Todas las señales estaban ahí, pero yo...». Julia bebió un sorbo de manzanilla, sintiendo cómo el calor la tranquilizaba ligeramente. Era tan estúpida. Pensaba que éramos felices. No eras estúpida. Confiabas en tu marido, como debe ser. El móvil de Julia comenzó a sonar. Era Javier. Marta lo cogió antes de que Julia pudiera reaccionar y lo puso en silencio. «No vas a hablar con él ahora», dijo con firmeza. «Necesitas tiempo para procesar esto». Durante las siguientes 2 horas, el teléfono no paró de sonar. Javier llamaba cada 10 minutos, alternando con mensajes de WhatsApp que aparecían en la pantalla. «Julia, por favor, contesta. Podemos hablar de esto. Ha sido un error terrible. Te amo. No significó nada. Mira esto». Marta le enseñó el último mensaje. No significó nada. Como si eso lo solucionara todo. Julia leyó los mensajes con una mezcla de dolor y asco creciente. Era patético ver a Javier intentar minimizar lo que había hecho, como si hubiera sido un accidente sin importancia. «No voy a volver a esa casa esta noche», dijo Julia de repente. «No puedo estar en la cama donde ellos... Te quedas aquí el tiempo que necesites». Marta no dudó ni un segundo. «Tengo la habitación de invitados libre, y puedes usar mi coche si necesitas ir a buscar tus cosas. No quiero nada de esa casa, nada que me recuerde a... Julia, vas a necesitar ropa, documentos, cosas del bebé que has ido comprando». «Tienes razón». Julia se secó las lágrimas con un pañuelo. «Pero no puedo verle la cara ahora. No puedo». Marta se quedó pensativa unos segundos. «¿Sabes a qué hora suele volver del trabajo?» «Entre las 8 y las 9, normalmente». «Perfecto. Iremos a las 5, cuando esté en el concesionario. Coges lo que necesitas y sales de ahí». Julia asintió, sintiéndose ligeramente más calmada al tener un plan. El bebé se movía suavemente en su vientre, como si hubiera percibido que la tormenta emocional de su madre comenzaba a amainar. «Marta», dijo Julia mirando a su amiga a los ojos. «Gracias. No sé qué haría sin ti. Para eso estamos las amigas. Además», Marta sonrió con tristeza, «siempre supe que Javier era demasiado perfecto para ser real». «¿En serio? ¿Demasiado preocupado por las apariencias?».
demasiado encantador con otras mujeres cuando pensaba que no le veías, pero esperaba estar equivocada. Julia se quedó en silencio, repasando en su mente todas las veces que había notado esas mismas cosas, pero había decidido ignorarlas. Los halagos excesivos a camareras en restaurantes, las miradas que duraban un segundo demasiado cuando se cruzaba con mujeres atractivas, la forma en que siempre parecía estar actuando cuando estaban en público. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Diga», contestó con voz vacilante. «Julia, soy Lucía. Lucía Romero». El aire se le quedó atrapado en los pulmones. Marta se acercó inmediatamente, poniendo la mano en su hombro. «¿Qué quieres?», logró articular Julia. «Mira, lo que ha pasado hoy». La voz de Lucía sonaba tranquila, casi condescendiente. «No tiene por qué ser el fin del mundo. Javier y yo, esto es solo físico. Él te quiere a ti. Siempre habla de ti». Julia sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Me estás llamando para decirme que no me preocupe porque solo te acuestas con mi marido por diversión? No seas dramática». Lucía soltó una risa nerviosa. «Los hombres necesitan variedad. Eso no significa que no amen a sus esposas». Julia colgó el teléfono con tanta fuerza que Marta se sobresaltó. Las manos le temblaban de rabia pura. «Era ella», dijo entre dientes. «Era esa zorra. Tiene la desfachatez de llamarme para decirme que no me preocupe». Marta la abrazó fuertemente. «Ya está, Julia. Ya está. Esa mujer no vale ni el aire que respira». Pero algo había cambiado en los ojos de Julia. La tristeza seguía ahí, pero ahora había algo más. Una chispa de determinación que no había estado presente antes. «Van a pagar por esto», murmuró. «Los dos van a pagar por haberme humillado así». A las 5 en punto de la tarde, Julia y Marta llegaron al chalet de Pozuelo en el Ford Fiesta azul de su amiga. El Porsche Cayenne no estaba en la entrada, lo que confirmaba que Javier seguía en el concesionario. «Perfecto. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?», preguntó Marta, aparcando frente a la puerta principal. Julia asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en su bolso. «Solo quiero coger mis cosas personales y algunos documentos. Después no quiero volver a pisar esta casa». Al abrir la puerta, el silencio las recibió como una bofetada. Todo estaba exactamente igual que cuando Julia había salido corriendo esa mañana. Las llaves de Javier en la consola, las tazas de café aún en el fregadero, el perfume de Lucía flotando sutilmente en el aire. «Empezaré por el dormitorio», dijo Julia respirando hondo. «Necesito mi documentación y algo de ropa». Subir las escaleras le costó más de lo esperado, no por el embarazo, sino por el peso emocional de volver al lugar donde su mundo se había derrumbado unas horas antes. La habitación principal había sido ordenada meticulosamente. La cama estaba hecha con sábanas limpias, las ventanas abiertas para ventilar, y no quedaba ni rastro de la escena que había presenciado. Javier había borrado las evidencias como si nada hubiera pasado, pero en el suelo junto a la puerta seguía la ecografía arrugada que había dejado caer. Julia la recogió con cuidado, alisando la imagen borrosa de su hijo. «Perdóname, pequeño», susurró. «Mamá va a hacer las cosas bien a partir de ahora». Abrió el armario y comenzó a sacar ropa. Vestidos cómodos para el embarazo, ropa interior, pijamas, zapatos planos, todo lo básico. Del cajón de la mesilla sacó su pasaporte, documentos del seguro médico y la libreta donde anotaba las citas del ginecólogo. «Julia, ¿necesitas ayuda?», gritó Marta desde abajo. «Estoy bien. Dame 5 minutos más». En el estudio contiguo al dormitorio, Julia abrió el archivador donde guardaban los papeles importantes. Sacó fotocopias de todo, escrituras de la casa, documentos del concesionario donde trabajaba Javier, extractos bancarios, pólizas de seguro. No sabía para qué los necesitaría, pero instintivamente sintió que era importante tener esa información. Mientras buscaba en los cajones, encontró algo que la hizo detenerse. Un recibo de una joyería de Serrano fechado de la semana anterior. Un collar de perlas por valor de 1.200 euros. Julia sabía que no era para ella. Nunca había recibido ese regalo. El teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. Julia miró la pantalla. Era Javier llamando desde el concesionario. No contestó. Siguió sonando cada 5 minutos hasta que finalmente lo desconectó. Bajó a la cocina con las bolsas de ropa y documentos. Marta estaba sentada en la isleta central, con cara de preocupación. «¿Has visto esto?»,
Marta le enseñó el móvil con WhatsApp abierto. No para de escribirte. Julia leyó los mensajes más recientes de Javier. Sé que estás en casa. He visto tu coche. Julia, por favor, tenemos que hablar. Te lo explico todo si me das una oportunidad. Solo ha sido un error. No volverá a pasar. Miente incluso ahora, murmuró Julia. Mi coche está en el garaje. No puede haberlo visto. Está desesperado. Seguramente ha llamado al concesionario diciendo que estaba enfermo y ha venido a buscarte. Como si hubiera sido una premonición, escucharon el rugido del Porsche Cayenne acercándose por la calle. ¡Mierda! Marta se puso en pie de un salto. ¿Qué hacemos? Nada. Julia se sorprendió de lo calmada que sonaba su propia voz. Tengo derecho a estar en mi casa y a coger mis cosas. El coche se detuvo en la entrada con un frenazo brusco. Segundos después, Javier entró como un huracán, con el traje arrugado y la corbata torcida. Julia, gracias a Dios que estás aquí. Se acercó a ella con los brazos extendidos, pero Julia dio un paso atrás. No me toques. Javier se detuvo, con las manos aún extendidas y una expresión suplicante. Podemos solucionarlo. Lo que has visto esta mañana fue un momento de locura. Estaba confundido, estresado con el trabajo. ¿Estresado? La voz de Julia subió una octava. ¿Esa es tu excusa para acostarte con tu secretaria en nuestra cama? No es mi secretaria, es mi asistente y... Me da igual lo que sea. Julia explotó finalmente. Te he encontrado en la cama con otra mujer mientras yo estaba en el médico con tu hijo. Javier palideció. ¿Mi hijo? Julia sacó la ecografía arrugada de su bolso y se la lanzó al pecho. Es un niño, el niño que tanto querías. Iba a decírtelo cuando llegara a casa, pero estabas demasiado ocupado follándote a esa zorra. Julia, por favor, no hables así. ¿No hable así? Julia se acercó a él con los ojos brillando de furia. Esa mujer me ha llamado esta tarde para decirme que no me preocupe, que solo se acuesta contigo por diversión. ¿Sabes lo humillante que ha sido eso? Marta observaba la escena desde un rincón, lista para intervenir si era necesario. Lucía no debería haberte llamado. Javier parecía genuinamente sorprendido. Le dije que no se pusiera en contacto contigo. Ah, ¿así que ya habías planeado cómo manejar la situación? Julia soltó una risa amarga. ¿Cuánto tiempo llevabais acostándos? Javier bajó la mirada. 3 meses. 3 meses. Julia repitió, sintiendo como cada palabra la apuñalaba. 3 meses mintiéndome a la cara. 3 meses besándome cuando llegabas a casa después de estar con ella. Julia, escúchame. No. Se acabó el escuchar. Julia cogió sus bolsas. Me voy de esta casa y no quiero volver a verte. No puedes irte. Estás embarazada. Necesitas cuidados. Lo que necesito es estar lejos de ti. Julia se dirigió hacia la puerta, pero Javier la siguió. ¿Dónde vas a ir? ¿Con tus padres? ¿Con Marta? No puedes criar a mi hijo lejos de mí. Julia se giró lentamente, y Javier retrocedió al ver la frialdad en sus ojos. Tu hijo, dijo con una calma que daba miedo. Después de lo que has hecho, vas a tener suerte si te dejo verlo alguna vez. Julia, no puedes prohibirme ver a mi propio hijo. Puedo hacer muchas cosas, Javier, muchas más de las que te imaginas. Salió de la casa con Marta siguiéndola de cerca, dejando a Javier gritando su nombre desde la puerta. Pero esta vez, Julia no se giró, no lloró, no tembló. Por primera vez en todo el día, se sentía completamente en control. ¿Estás bien?, preguntó Marta una vez que estuvieron en el coche. Mejor que bien, respondió Julia, abrochándose el cinturón. Acabo de darme cuenta de algo importante. ¿El qué? Julia sonrió por primera vez desde la mañana, pero no era una sonrisa de felicidad. Era algo mucho más peligroso. Javier vive para las apariencias. Todo lo que le importa es su imagen, su reputación, lo que piense la gente. Y yo conozco a toda esa gente. Durante los siguientes 3 días, Julia se instaló en la habitación de invitados de Marta como si fuera una refugiada de guerra. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle de los últimos 8 años de matrimonio desde una perspectiva completamente nueva. Sentada en el pequeño escritorio junto a la ventana, con una libreta abierta y una taza de manzanilla humeante, Julia hacía listas. No de compras o citas médicas como antes. Estas listas eran diferentes. Contactos importantes de Javier, escribió en la primera página. Debajo, con letra meticulosa, anotó nombres.
Miguel Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, Gonzalo Ruiz, socio del Club de Golf, Elena Vázquez, organizadora de eventos benéficos, Roberto Silva, dueño de 3 concesionarios en Madrid. En la segunda página, eventos próximos. La gala benéfica de Madrid estaba marcada con un círculo rojo. Era en 2 semanas, el sábado 15 de octubre. Javier había comprado una mesa VIP por 12,00 euros meses atrás, presumiendo de que era una inversión en networking. ¿Qué estás tramando?, preguntó Marta, asomándose por encima de su hombro con una sonrisa cómplice. Justicia, respondió Julia sin levantar la vista. Javier vive y respira por su reputación en esta ciudad. Es lo único que realmente le importa. Marta se sentó en la cama, cruzando las piernas. Cuéntame tu plan. Julia cerró la libreta y se giró hacia su amiga. Javier va a ir a esa gala con Lucía. Estoy completamente segura. No puede resistirse a presumir de su nueva conquista ante toda la élite madrileña. Y yo voy a estar ahí también. Julia, no creo que sea buena idea enfrentarte a ellos en público. No voy a enfrentarme a ellos. Julia sonrió con esa nueva sonrisa fría que había desarrollado. Voy a hacer algo mucho mejor. Durante la tarde, Julia se puso manos a la obra. Primero llamó a Elena Vázquez, la organizadora de la gala. Se conocían del club de lectura al que Julia había pertenecido hasta que el embarazo la obligó a dejarlo. Julia, qué sorpresa. Elena sonaba genuinamente contenta. ¿Cómo estás? Hace meses que no te veo. Estoy bien, Elena. Te llamo porque quería preguntarte algo sobre la gala benéfica. Por supuesto, dime. ¿Aún necesitáis testimonios en vídeo para proyectar durante el evento? Recuerdo que el año pasado mostrasteis historias de madres solteras que habían salido adelante. Sí, siempre estamos buscando testimonios emotivos. ¿Conoces a alguien que... Me gustaría participar yo misma? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Tú? Pero Julia, pensaba que tú y Javier estabais perfectamente... Ya no estamos juntos, Elena. De hecho, me dejó cuando estaba de 7 meses de embarazo. La mentira salió de sus labios con una facilidad que la sorprendió. Técnicamente, ella había sido quien se marchó, pero el abandono emocional había venido de él. Dios mío, Julia, no tenía ni idea. ¿Estás segura de que quieres hacer esto público? Completamente segura. Creo que mi historia puede ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Después de colgar, Julia llamó a su primo Adrián, que trabajaba como técnico audiovisual para eventos corporativos en Madrid. Prima, ¿qué tal estás? Adrián sonaba sorprendido de recibir su llamada. Hace tiempo que no hablamos. Necesito un favor, Adrián. Es importante. Dime, ¿podrías grabarme un vídeo profesional? Con buena iluminación, sonido limpio, todo muy bien producido. Claro, pero ¿para qué? Es para un evento benéfico. Te pago lo que cobres normalmente. Para ti, familia, no cobro nada. ¿Cuándo lo necesitas? ¿Podría ser mañana? Esa noche Julia se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada escribiendo el guión. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para causar el máximo impacto emocional sin mentir técnicamente. Al día siguiente, Adrián llegó al apartamento de Marta con su equipo profesional. Cámaras, focos, micrófonos. Transformó el pequeño salón en un estudio improvisado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marta mientras Julia se retocaba el maquillaje. Una vez que envíes ese vídeo no hay vuelta atrás. Lo sé. Julia se colocó en la silla frente a la cámara, con las manos sobre su vientre prominente. Es exactamente lo que quiero. Acción, dijo Adrián. Julia miró directamente a la cámara, con los ojos brillantes pero controlados, la voz firme pero emocionada. Buenas noches. Me llamo Julia Valverde. Muchos de vosotros me conocéis como la esposa de Javier Valverde, gerente del concesionario Prestigio Motors en Madrid. Hizo una pausa dejando que la información calara. Hace una semana, volví a casa después de una consulta médica. Estoy embarazada de 8 meses, y acababa de descubrir que voy a tener un niño. Estaba emocionada por compartir la noticia con mi marido. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Lo que encontré en mi casa, en mi dormitorio, en mi propia cama, fue a mi marido con otra mujer, su asistente personal del concesionario, Lucía Romero. El silencio era absoluto en la habitación. Adrián y Marta estaban completamente inmóviles. No estoy aquí para buscar venganza. Estoy aquí porque creo que la verdad debe conocerse. Javier Valverde ha construido su reputación empresarial y social, basándose en una imagen de hombre familiar,
íntegro, comprometido con los valores tradicionales. Esa imagen es una mentira. Julia se inclinó ligeramente hacia la cámara. Durante 3 meses, mientras yo cuidaba de nuestro hijo por nacer, mientras organizaba nuestra vida familiar, mientras confiaba ciegamente en él, Javier mantenía una relación secreta con una mujer 11 años menor que él, a quien le regalaba joyas y llevaba a los mismos restaurantes donde me llevaba a mí. Mostró el recibo de la joyería que había encontrado en casa. Este es el recibo de un collar de perlas de 1.200 euros que compró para ella la semana pasada. El mismo día que me dijo que teníamos que reducir gastos por la llegada del bebé, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero su voz no flaqueó. No comparto esta historia para destruir a nadie. La comparto porque creo que las mujeres de esta ciudad merecen saber con qué tipo de hombres están tratando cuando hacen negocios o entablan relaciones sociales. Merecen saber que detrás de esa sonrisa encantadora y esos trajes perfectos, puede haber alguien capaz de mirar a los ojos a su esposa embarazada mientras mantiene una doble vida. Julia puso ambas manos sobre su vientre. Mi hijo nacerá dentro de 6 semanas. Y crecerá sabiendo que su madre eligió la verdad y la dignidad por encima del silencio cómplice. Se quedó en silencio durante unos segundos, dejando que sus palabras resonaran. Gracias por escucharme. Y gracias a la Fundación Esperanza por dar voz a mujeres como yo. Corte, dijo Adrián en voz baja. Joder, prima. Eso ha sido impresionante. Julia se limpió la lágrima y sonrió. Perfecto. ¿Puedes tenerlo editado para mañana? Esta misma noche, si quieres. Mientras Adrián recogía el equipo, Marta se acercó a Julia. ¿De verdad vas a hacer esto? Ya está hecho. Julia cogió su móvil. Solo queda el último paso. Marcó el número de Elena Vázquez. Elena, soy Julia otra vez. El vídeo está listo. ¿Puedes proyectarlo en la gala del sábado? Por supuesto, Julia, será un honor incluir tu testimonio. Hay solo una cosa más. Julia sonrió mientras hablaba. ¿Podrías asegurarte de que se proyecte justo después de la cena, cuando todos estén relajados y atentos? Claro, no hay problema. Julia colgó y miró a Marta. El sábado, Javier va a descubrir lo que se siente cuando tu mundo perfecto se derrumba delante de toda la gente que quieres impresionar. El sábado 15 de octubre, llegó con una lluvia fina que hacía brillar las calles de Madrid bajo las luces nocturnas. Julia se encontraba en el apartamento de Marta, sentada frente al televisor, viendo las noticias locales mientras se acariciaba el vientre. Su hijo se movía inquieto, como si presintiera la importancia de esa noche. ¿Estás segura de que no quieres ir?, preguntó Marta por 10ª vez entrando en el salón con 2 tazas de té. Completamente segura. Julia sonrió con esa calma que había perfeccionado durante las últimas 2 semanas. Quiero estar aquí, tranquila, cuando todo explote. A las 9:30, Julia recibió un mensaje de su primo Adrián. El vídeo está cargado y listo. Elena dice que lo proyectarán a las 22:15, justo después del postre. ¿Estás preparada? Más que preparada, respondió. Mientras tanto, en el Hotel Villa Magna, la gala benéfica de Madrid estaba en pleno apogeo. 300 de las personas más influyentes de la ciudad se habían reunido en el salón principal, decorado con flores blancas y luces doradas. El alcalde había dado el discurso de apertura, los empresarios más importantes brindaban en las mesas VIP, y el ambiente era de celebración y networking de alto nivel. En la mesa número 3, una de las más prominentes del salón, Javier Valverde lucía un smoking negro perfectamente cortado. A su lado, Lucía Romero resplandecía en un vestido rojo escarlata que había costado más de 800 euros, según el recibo que Julia había encontrado 2 días antes en el buzón de su casa anterior. «Estás espectacular esta noche», le susurró Javier al oído, poniéndole la mano en la pierna por debajo de la mesa. Lucía sonrió, disfrutando de las miradas envidiosas de otras mujeres en el salón. Para ella, esta era su presentación oficial en sociedad como la nueva pareja de uno de los empresarios más respetados de Madrid. ¿Has sabido algo más de Julia?, preguntó Lucía, jugando con el collar de perlas que Javier le había regalado. Nada desde hace una semana. Su abogado me envió los papeles de separación, pero no ha querido verme ni contestar mis llamadas. Mejor así, más fácil para nosotros. En la mesa estaban también Miguel Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, y su esposa, Gonzalo Ruiz, socio del Club de Golf de La Moraleja,
y Elena Vázquez, la organizadora del evento, quien charlaba animadamente sobre los proyectos benéficos de la fundación. «Javier, me alegro de verte», dijo Miguel, levantando su copa de champán. «¿Cómo van las cosas en el concesionario?» «Muy bien, Miguel. Este año hemos superado todas las expectativas de ventas». «Excelente. Y veo que tienes una acompañante nueva». Miguel miró discretamente a Lucía. «¿Dónde está Julia? Hace tiempo que no la vemos». Javier se aclaró la garganta, ligeramente incómodo. «Julia y yo estamos pasando por un momento complicado. Estamos separados temporalmente». «Ah, lo siento mucho». La esposa de Miguel puso cara de compasión. «Los matrimonios pasan por baches, pero seguro que lo solucionáis, especialmente con el bebé en camino». Lucía apretó los labios, molesta por la mención del embarazo de Julia. Elena Vázquez miró su reloj. Las 22:10. «Disculpadme, tengo que ir a coordinar la próxima proyección. Tenemos un testimonio muy emotivo de una madre soltera que va a estremecer a todos». Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la cabina de sonido, donde Adrián esperaba con el equipo técnico. «¿Todo listo?», preguntó Elena. «Perfecto. El vídeo tiene una calidad excelente, va a impactar mucho». A las 22:15 en punto, las luces del salón se atenuaron gradualmente. Los camareros dejaron de servir, las conversaciones se apagaron, y todas las miradas se dirigieron hacia la pantalla gigante que se desplegaba desde el techo. «Damas y caballeros», anunció Elena desde el micrófono, «la Fundación Esperanza tiene el honor de presentar el testimonio de una mujer valiente que ha decidido compartir su historia para inspirar a otras. Les pedimos unos minutos de atención para escuchar a Julia Valverde». Javier se atragantó con su champán. Gonzalo le dio una palmada en la espalda preocupado. «¿Te encuentras bien?». Pero Javier no podía responder. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, donde la imagen de Julia apareció con una claridad brutal. Lucía palideció a su lado, agarrando el borde de la mesa. «Buenas noches. Me llamo Julia Valverde». Un murmullo recorrió el salón. Muchos conocían a Julia. La habían visto en eventos anteriores del brazo de Javier, siempre elegante y discreta. Verla embarazada y sola en la pantalla causó una impresión inmediata. «Muchos de vosotros me conocéis como... bueno, como la esposa de Javier Valverde, gerente del concesionario Prestigio Motors en Madrid». Todas las miradas del salón se volvieron automáticamente hacia la mesa número 3. Javier sentía como si el aire se hubiera vuelto sólido en sus pulmones. «Hace una semana volví a casa después de una consulta médica. Estoy embarazada de 8 meses y acababa de descubrir que voy a tener un niño». El silencio en el salón era absoluto. Ni un ruido de cubiertos, ni una tos, ni un susurro. Lo que encontré en mi casa, en mi dormitorio, en mi propia cama, fue a mi marido con otra mujer, su asistente personal del concesionario, Lucía Romero. La bomba había explotado. Un murmullo colectivo de shock recorrió el salón como una ola. Cientos de cabezas se giraron hacia Javier y Lucía, que permanecían inmóviles como estatuas. Lucía intentó levantarse, pero Javier la agarró del brazo. «No te muevas», le susurró entre dientes. «Empeorarás las cosas». En la pantalla, Julia continuaba con su testimonio devastador, mostrando el recibo de la joyería, hablando de los 3 meses de engaños, de las mentiras constantes. Miguel Herrera miró a Javier con una mezcla de incredulidad y asco. «¿Es cierto esto, Javier?». Pero Javier no pudo responder. Su garganta parecía haberse cerrado completamente. Elena Vázquez, que observaba desde el lateral del escenario, se dio cuenta de que algo terrible estaba pasando. El testimonio que había pensado que era sobre una separación normal se había convertido en una bomba nuclear social. «Mi hijo nacerá dentro de 6 semanas y crecerá sabiendo que su madre eligió la verdad y la dignidad por encima del silencio cómplice». Cuando el vídeo terminó, las luces volvieron gradualmente, pero el salón seguía en completo silencio. 300 personas miraban directamente hacia la mesa número 3, donde Javier tenía el rostro completamente rojo y Lucía lloraba silenciosamente. Gonzalo Ruiz fue el primero en hablar. «Creo que mi mujer y yo nos vamos a marchar». Se levantó de la mesa, seguido inmediatamente por su esposa. Miguel Herrera hizo lo mismo, sin dirigir ni una palabra a Javier. En pocos minutos la mesa número 3 se había vaciado por completo, dejando a Javier y Lucía solos en medio del salón, rodeados de susurros y miradas de condena.
Vámonos, murmuró Lucía secándose las lágrimas con la servilleta. No podemos irnos ahora. Pareceríamos más culpables. Ya parecemos culpables. Todo el mundo nos está mirando como si fuéramos criminales. Javier miró alrededor del salón. Efectivamente, no había una sola persona que no los estuviera observando. Algunos con curiosidad morbosa, otros con desdén abierto. La mayoría con una mezcla de lástima y juicio moral. Elena Vázquez se acercó a su mesa, visiblemente alterada. Javier, yo no sabía, Julia no me había explicado que, balbuceó, sin saber cómo manejar la situación. Tranquila, Elena, no es culpa tuya. Creo que será mejor que os marchéis. La gente está muy alterada. Lucía se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. Me voy. No pienso quedarme aquí ni un segundo más. Salió prácticamente corriendo hacia la salida, con los tacones resonando por todo el salón en el silencio sepulcral. Javier la siguió, sintiendo el peso de 300 miradas clavadas en su espalda. Mientras tanto, en el apartamento de Marta, Julia recibía mensajes constantemente. Su primo Adrián, misión cumplida. El salón ha explotado. Elena Vázquez, Julia, necesito hablar contigo urgentemente. Incluso algunos números desconocidos de gente que había estado en la gala. ¿Te sientes bien?, preguntó Marta, sentándose a su lado. Julia sonrió, acariciando su vientre donde el bebé se movía suavemente. Me siento perfecta. Por primera vez en mucho tiempo, me siento perfecta. El teléfono sonó. Era Javier. Julia miró la pantalla y, por primera vez en 2 semanas, contestó. ¿Qué quieres, Julia? La voz de Javier sonaba rota. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Porque merecías que todo el mundo supiera quién eres realmente. Has destruido mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido. No, Javier. Tú lo destruiste el día que decidiste acostarte con otra mujer en nuestra cama. Yo solo me aseguré de que las consecuencias fueran proporcionales al daño que me hiciste. Y sin más, colgó el teléfono y lo apagó. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. El lunes por la mañana, Madrid despertó con una nueva pieza de cotilleo social. El vídeo de Julia había sido grabado por al menos 20 móviles durante la gala y circulaba por WhatsApp entre los círculos empresariales y sociales de la ciudad como un virus imparable. Javier llegó al concesionario Prestigio Motors a las 8 en punto, como cada día durante los últimos 5 años. Pero algo había cambiado. Los empleados que normalmente lo saludaban con respeto y sonrisas, ahora apenas levantaban la vista de sus escritorios. Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando él pasaba por delante. «Buenos días, señor Valverde», murmuró Pilar, la recepcionista, sin hacer contacto visual. Javier se dirigió a su despacho, pero antes de llegar, Roberto Silva, el propietario del concesionario, salió de su oficina con cara seria. «Javier, necesito hablar contigo. Ahora». El despacho de Roberto era amplio y elegante, con vistas a la Gran Vía, pero esa mañana, el ambiente era tenso y frío. «Siéntate». Roberto no ofreció café como hacía habitualmente. «Roberto, si es por lo del sábado». «¿Por lo del sábado?». Roberto soltó una risa amarga. «Javier, mi teléfono no ha parado de sonar desde ayer. Clientes importantes cancelando citas, socios preguntando si sabía qué tipo de persona tenía como gerente». Javier se hundió en la silla. Fue un malentendido. Julia está embarazada. Las hormonas. ¿Un malentendido? Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Llamas malentendido a acostarte con tu empleada mientras tu mujer embarazada está en el médico? Roberto, llevamos 5 años trabajando juntos. Conoces mi trabajo, mi dedicación, y también conozco mi negocio. Un concesionario de coches de lujo se basa en la confianza, Javier. Los clientes necesitan sentir que están tratando con gente íntegra. ¿Cómo voy a vender un Porsche de 80,000 euros a un matrimonio cuando el gerente es conocido por engañar a su propia esposa? Roberto abrió un cajón y sacó un sobre. Tu finiquito. Tienes hasta el final de la semana para entregar todo y marcharte. Javier cogió el sobre con manos temblorosas. Roberto, por favor. Tengo una hipoteca, gastos. Deberías haber pensado en eso antes. Mientras Javier enfrentaba su caída profesional, Lucía vivía su propio infierno particular. Había vuelto a casa de sus padres en Getafe la noche del sábado, después de huir de la gala entre lágrimas y miradas acusadoras. «¿Cómo has podido hacer esto, Lucía?», le gritó su madre Esperanza,
mientras desayunaban en la pequeña cocina del piso familiar. ¿Acostarte con un hombre casado? ¿Con su mujer embarazada? Mamá, no es tan simple. ¿No es tan simple? Su padre, Manuel, un trabajador de la construcción, la miraba con una mezcla de dolor y vergüenza. Hemos criado a una rompehogares. Los vecinos ya están hablando. Doña Pilar del Quinto me ha preguntado esta mañana si es verdad que mi hija sale en un vídeo por internet. Lucía se echó a llorar. No sabía que iba a llegar tan lejos. Javier me decía que su matrimonio ya estaba roto. ¿Y tú te lo creíste? Esperanza tiró la servilleta sobre la mesa. Una mujer de 24 años, con carrera universitaria, y te comportas como una niña tonta. El móvil de Lucía sonó. Era Javier. No cojas, le advirtió su madre. Pero Lucía ya había contestado. Javier, Lucía, ¿dónde estás? Necesito verte. Estoy en casa de mis padres. No puedo. Me han echado del trabajo. La voz de Javier sonaba desesperada. Roberto me ha dado una semana para irme. Lucía se quedó en silencio. En el fondo había esperado que Javier fuera lo suficientemente poderoso como para sortear las consecuencias sociales. ¿Y ahora qué? Preguntó, con la voz pequeña. No lo sé, pero necesitamos mantenernos unidos. Si nos separamos ahora pareceríamos más culpables. Javier, yo no puedo volver a Madrid ahora mismo. Mis padres están... ¿Tus padres? Javier soltó una risa histérica. Lucía, mi vida se está desmoronando. El club de golf me ha llamado para cancelar mi membresía. Miguel Herrera de la Cámara de Comercio no me devuelve las llamadas. Y tú te preocupas por lo que piensen tus padres. No es justo. Tú me dijiste que tu matrimonio se había acabado. Que se había acabado. Pero nadie tenía que saberlo de esa manera. Lucía colgó el teléfono y se echó a llorar de nuevo. Su padre la miraba con una mezcla de lástima y decepción. Ese hombre te ha utilizado, hija. Y ahora que las cosas se ponen feas, te está echando la culpa a ti. Mientras tanto, en el apartamento de Marta en Chamberí, Julia vivía una realidad completamente diferente. Su móvil no paraba de sonar, pero esta vez con llamadas de apoyo. Julia, soy Cristina. Su antigua compañera de universidad sonaba emocionada. He visto el vídeo y tengo que decirte que eres mi heroína. Lo que has hecho ha sido valiente y necesario. Gracias, Cristina. Significa mucho para mí. ¿Necesitas algo? ¿Ayuda económica, legal, lo que sea? Por ahora estoy bien, pero te agradezco mucho el ofrecimiento. Después de Cristina llamó Paloma, su antigua jefa del banco donde había trabajado antes del embarazo. Julia, quería decirte que si necesitas volver a trabajar después del parto, tienes las puertas abiertas aquí. Lo que has hecho requiere mucha valentía. Incluso recibió un mensaje de Elena Vázquez. Julia, siento mucho no haber sabido la situación real. Si necesitas cualquier tipo de apoyo de la fundación, cuenta conmigo. Es increíble, le dijo a Marta mientras leían los mensajes. Tengo más apoyo ahora que cuando estaba casada. Es porque la gente respeta la honestidad y la dignidad, respondió Marta. Y porque muchas mujeres se han visto reflejadas en tu historia. Esa tarde, Julia recibió una llamada inesperada. Era Antonio Ruiz, un abogado especializado en derecho de familia que había visto el vídeo. Señora Valverde, me llamo Antonio Ruiz, soy abogado y quería ofrecerle mis servicios de forma gratuita para el proceso de divorcio. ¿Gratuita? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho usted ha sido ejemplar. Mi propia hermana pasó por una situación similar hace años, pero no tuvo el valor de exponerlo públicamente. Ella se quedó callada, y el muy cabrón siguió haciéndole lo mismo a otras mujeres. Julia aceptó la oferta. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control total de su vida. El miércoles por la mañana, Javier se encontraba en su despacho vaciando sus pertenencias cuando recibió una llamada de su madre. Javier, acabo de hablar con tu hermana. Me ha contado lo que ha pasado. Mamá, ¿es verdad? ¿De verdad has hecho eso a Julia? Javier se quedó en silencio. Estoy muy decepcionada contigo, hijo. Julia es una buena mujer, y está embarazada de tu hijo. Las cosas no son tan simples, mamá. Son muy simples, Javier. O eres un hombre íntegro o no lo eres. Y tú has demostrado que no lo eres. Su propia madre colgó el teléfono. Esa misma tarde, mientras guardaba los últimos documentos en una caja de cartón, Javier miró por la ventana de su antiguo despacho. Durante 5 años esa había sido su vista del éxito. Madrid extendiéndose bajo sus pies, el tráfico de la Gran Vía, la sensación de ser alguien importante en la ciudad.
Ahora, en una semana, había perdido su trabajo, su reputación, el respeto de su familia y sus amigos, y todo por unos momentos de placer que ahora le parecían vacíos y estúpidos. Su móvil sonó. Era un mensaje de Lucía. Javier, necesito tiempo para pensar. No me llames por un tiempo. Incluso ella lo estaba abandonando. Javier cerró la caja, apagó la luz de su despacho por última vez, y salió del concesionario sabiendo que nunca volvería a ser el hombre respetado que había sido una semana atrás. El precio de la traición estaba siendo mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. 6 semanas después de la gala, Julia se encontraba en su nueva casa, un piso de 3 habitaciones en Las Rosas que había alquilado con la ayuda del acuerdo de separación que Antonio Ruiz había negociado de forma brillante. No era el chalet de Pozuelo, pero tenía algo que la antigua casa nunca había tenido. Era completamente suya. ¿Te gusta cómo ha quedado la habitación del bebé?, preguntó Marta, admirando la cuna de madera blanca que habían montado esa mañana. Julia acarició su vientre, ahora de 8 meses y medio. Es perfecta. Simple, pero perfecta. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, con estrellas doradas que Julia había pegado ella misma la semana anterior. Era muy diferente de la habitación que había preparado en Pozuelo, llena de muebles caros y decoración de diseñador. Esta era más cálida, más humana. El timbre sonó. Era Paloma, su antigua jefa del banco, que venía con una propuesta de trabajo. Julia, te traigo buenas noticias, dijo Paloma sentándose en el sofá del pequeño salón. Hemos creado un puesto de consultora financiera remota, específicamente para ti. Podrás trabajar desde casa, con horarios flexibles, perfecta para una madre recién nacida. ¿En serio? Julia sintió una emoción que no había experimentado en meses. ¿Y el salario? 2.000 euros al mes para empezar, con posibilidad de aumento según resultados. No es lo que ganabas antes, pero es digno y estable. Julia casi llora de alivio. Durante las últimas semanas, la preocupación económica había sido constante, a pesar de la pensión que Javier tenía que pagar según el acuerdo de separación. Acepto, dijo sin dudarlo. Cuando quieras que empiece. Después del parto, cuando te sientas preparada. El puesto te esperará. Esa tarde, mientras Paloma se marchaba, Julia recibió una llamada de Antonio Ruiz. Julia, tengo noticias sobre Javier. Su voz sonaba seria. Ha conseguido trabajo en un concesionario pequeño en Móstoles. El salario es menos de la mitad de lo que ganaba antes. ¿Y la pensión? Ahí está el problema. Va a solicitar una reducción alegando cambio de circunstancias económicas. Legalmente, es posible que se la concedan. Julia se quedó pensativa. No le sorprendía que Javier intentara escaquearse de sus responsabilidades económicas. ¿Qué podemos hacer? Nada por ahora. Pero si intenta reducir la pensión significativamente, lucharemos. Tengo todas las pruebas de sus gastos anteriores y su nivel de vida real. Mientras tanto, en un piso de 2 habitaciones en Getafe, Javier vivía una realidad muy diferente. El apartamento que había alquilado después de vender el chalet de Pozuelo era modesto y funcional. Nada que ver con la vida de lujo que había llevado durante años. En Sevilla, Lucía tampoco había encontrado el refugio que esperaba. Según le había contado Marta, que tenía una prima en esa ciudad, Lucía había tardado 4 meses en conseguir trabajo, y cuando finalmente lo logró, fue en una empresa pequeña de marketing, con un salario muy inferior al que tenía en Madrid. Su familia sevillana, tradicionalmente conservadora, la había recibido con frialdad después del escándalo. Se levantaba cada mañana a las 7 para coger el metro hasta Móstoles, donde trabajaba como vendedor senior en Automoción García, un concesionario familiar que vendía coches de segunda mano y algunas marcas económicas nuevas. Buenos días, Javier. Lo saludó Manolo García, el propietario, un hombre de 60 años que había trabajado toda su vida en el sector. ¿Cómo va la adaptación? Bien, don Manolo. Gracias por darme esta oportunidad. Era humillante tener que llamar don Manolo a un hombre que un año antes habría considerado inferior socialmente, pero Javier había aprendido que no tenía opciones. Durante el almuerzo, solo en la pequeña sala de descanso, Javier recibió un mensaje que llevaba semanas temiendo. Era de Gonzalo Ruiz, su antiguo compañero del club de golf. Javier, nos han informado de que Julia ha dado a luz a un niño sano. Pensé que querrías saberlo. Javier se quedó mirando el mensaje durante varios minutos.
Su hijo había nacido y él se había enterado por un mensaje de WhatsApp de un antiguo amigo que ya ni siquiera le hablaba directamente. Llamó al Hospital La Paz, donde sabía que Julia había programado el parto. ¿Podría darme información sobre Julia Valverde? Soy el padre del bebé. Lo siento, señor, pero la paciente ha dado instrucciones específicas de no proporcionar información a Javier Valverde. Incluso para conocer a su propio hijo, Julia le había cerrado las puertas. Esa noche, Javier se encontraba en su pequeño salón viendo la televisión y comiendo una pizza congelada, cuando recibió una llamada de Lucía. Era la primera vez que hablaban en 3 semanas. Hola, Javier. Lucía, ¿cómo estás? He encontrado trabajo en Sevilla. Me voy la semana que viene. Javier sintió que se le encogía el estómago. ¿Sevilla? Pero nada, Javier. Aquí en Madrid no puedo levantar cabeza. Cada vez que salgo a la calle, siento que la gente me reconoce y me juzga. Podríamos intentarlo en otra ciudad juntos. Empezar de nuevo. Lucía se rió con amargura. ¿Juntos? Javier, ¿de verdad crees que lo que teníamos era real? Era solo sexo y adrenalina. Ahora que las consecuencias han llegado, me doy cuenta de que nunca hubo nada sólido entre nosotros. Lucía, por favor. Además, su voz se volvió más fría. He reflexionado mucho estas semanas. Lo que le hicimos a Julia fue horrible. Ella no se merecía eso. Estaba embarazada. Confiaba en ti. Y nosotros. Ya está hecho. No podemos cambiarlo. No. Pero sí puedo alejarme de todo esto y intentar ser una persona mejor. Adiós, Javier. Colgó, y Javier supo que no volvería a verla. 3 días después, Julia recibía visitas en su nueva casa. Marta llegó con flores y una cesta de productos para el bebé. ¿Cómo está el pequeño Mateo?, preguntó, asomándose a la cuna donde dormía un bebé de apenas 1 semana. Perfecto. Come bien. Duerme. Más o menos. Julia sonrió cansada pero feliz. Es increíble cómo algo tan pequeño puede llenar tanto una casa. ¿Has sabido algo de Javier? Antonio me dijo que llamó al hospital preguntando por nosotros, pero yo había dado instrucciones de no darle información. ¿No piensas dejarle conocer a Mateo? Julia se quedó pensativa, meciendo suavemente al bebé. Algún día, cuando yo esté preparada y cuando pueda hacerlo en mis términos. Pero no ahora. Ahora mismo, mi prioridad es crear un ambiente estable y seguro para mi hijo. Esa tarde llegó Elena Vázquez con una propuesta más modesta. Julia, hemos recibido algunas llamadas de mujeres que se han sentido identificadas con tu testimonio. Quería preguntarte si estarías dispuesta a hablar ocasionalmente con alguna de ellas cuando tu tiempo lo permita. ¿Hablar con ellas? Nada formal ni comprometido. Solo, a veces necesitan escuchar a alguien que ha pasado por lo mismo. Tú decides cuándo y cómo. Julia lo consideró. La idea de ayudar ocasionalmente a otras mujeres le parecía natural. Sí, puedo hacer eso. Cuando tenga tiempo y me sienta preparada. Esa noche, mientras daba de mamar a Mateo en el silencio de su nueva casa, Julia reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en 3 meses. Había perdido un marido, una casa lujosa, un estatus social, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto propio, independencia y la certeza de que podía enfrentar cualquier adversidad. Su móvil sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Hola Julia, soy Isabel Moreno. He visto tu vídeo y me ha dado fuerzas para dejar a mi marido después de años de infidelidades. Quería darte las gracias por tu valentía. Mujeres como tú hacen que el mundo sea mejor. Julia sonrió, besando la frente de su hijo dormido. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa de la mujer en la que se había convertido. 6 meses después del nacimiento de Mateo, Julia había encontrado un ritmo de vida que no había imaginado posible. Cada mañana se despertaba con los lloros de su hijo. Lo alimentaba mientras el sol entraba por las ventanas de su piso en Las Rosas, y después se sentaba en su pequeño despacho improvisado para trabajar como consultora financiera desde casa. Ocasionalmente Elena le pasaba el contacto de alguna mujer que había visto su vídeo y necesitaba hablar con alguien que hubiera pasado por lo mismo. Julia las atendía cuando podía, sin compromiso, simplemente ofreciendo una escucha comprensiva. «Buenos días, campeón», le susurró a Mateo mientras le cambiaba el pañal. «Hoy mamá tiene una reunión importante». El bebé la miraba con esos ojos oscuros que había heredado de Javier, pero todo lo demás en él le recordaba a ella misma. La forma de la nariz, la sonrisa, el carácter tranquilo.
Esa tarde tenía cita con Elena Vázquez para revisar el programa de testimonios de la fundación, que había crecido exponentially desde que Julia se había incorporado como coordinadora. En 6 meses, habían ayudado a más de 40 mujeres a salir de situaciones de maltrato emocional o infidelidad. El timbre sonó cuando Julia acababa de vestir a Mateo para salir. Al abrir la puerta, se encontró con la última persona que esperaba ver. Javier. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y vestido con un traje que claramente había visto mejores días. En sus manos llevaba un ramo de flores baratas del supermercado y una bolsa de juguetes. «Hola, Julia. ¿Qué haces aquí?» Julia no se apartó de la puerta. «Quería conocer a mi hijo. Han pasado 6 meses y yo no estoy preparada para esto». Javier miró por encima del hombro de Julia y vio a Mateo en su carrito, con un peto azul y un gorrito de lana. «Es igual que yo cuando era bebé», murmuró con los ojos brillando. «No vas a entrar en mi casa, Javier. Solo 5 minutos. Por favor. Es mi hijo». Julia lo estudió durante unos segundos. Había algo desesperado en su aspecto, algo roto que no había visto antes. «Está bien. 5 minutos. Pero nos quedamos en la puerta». Javier se acercó al carrito, y por primera vez en meses, su rostro se iluminó con algo parecido a la felicidad genuina. «Hola, pequeño», le dijo a Mateo, que lo observaba con curiosidad. «Soy tu papá». Mateo le sonrió, y Javier sintió que se le encogía el corazón. ¿Puedo tocarlo?» Julia asintió, vigilante. Javier extendió un dedo hacia la manita de Mateo, y el bebé la agarró con fuerza. Durante unos segundos, padre e hijo se miraron en silencio. «Es perfecto», murmuró Javier. «Es absolutamente perfecto». «Los 5 minutos se han acabado», dijo Julia retirando el carrito. «Julia, por favor. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero él es mi hijo. Tienes derecho a pagar la pensión alimenticia, que llevas 2 meses retrasando». Javier bajó la mirada. «He tenido problemas económicos. El nuevo trabajo no me interesa, Javier. Si quieres formar parte de la vida de Mateo, primero cumple con tus responsabilidades básicas. He venido a proponerte algo». Javier sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Es un acuerdo. Si me dejas ver a Mateo una vez por semana, yo me comprometo a no reducir la pensión nunca, independientemente de mis ingresos». Julia cogió el sobre pero no lo abrió. «¿Y por qué iba a fiarme de tu palabra? Porque he aprendido, Julia, estos meses han sido...» Javier se pasó la mano por el pelo. «He perdido todo lo que tenía. Mi trabajo, mis amigos, mi familia me mira como si fuera un extraño. Lucía se marchó a Sevilla y no quiere saber nada de mí. Todo consecuencia de tus propias decisiones. Lo sé, pero Mateo no tiene culpa de mis errores. Y yo no quiero ser el padre ausente que solo aparece para pagar facturas». Julia lo miró durante un largo momento. Había algo diferente en él, algo genuinamente humilde que nunca había visto antes. «Voy a pensarlo, pero si acepto, será bajo mis condiciones y con un horario que yo establezca. Por supuesto, lo que tú digas». Después de que Javier se marchara, Julia se quedó en la puerta con Mateo en brazos, leyendo el documento que le había dado. Era un compromiso legal, firmado ante notario, donde Javier renunciaba voluntariamente a cualquier reducción futura de la pensión alimenticia a cambio de un régimen de visitas acordado. Su móvil sonó. Era Marta. «¿Qué tal la reunión con Elena? He tenido que cancelarla. Ha venido Javier». «¿Javier? ¿Qué quería?» «Conocer a Mateo y proponer un acuerdo de visitas». «¿Y qué le has dicho?» «Que lo pensaría». Marta estaba diferente, más humilde, como si realmente hubiera entendido lo que perdió. «Eso espero, porque si no, será la última vez que lo veas en tu puerta». Esa noche, después de acostar a Mateo, Julia llamó a Antonio Ruiz para consultarle sobre el documento. «El acuerdo es sólido legalmente», le confirmó el abogado. «Si lo firma, efectivamente renuncia a reducir la pensión en el futuro. Es un compromiso serio. ¿Qué opinas sobre las visitas?» «Legalmente, como padre tiene derecho a un régimen de visitas. Si no las acordáis voluntariamente, un juez las impondrá. Es mejor que las establezcas tú misma bajo tus condiciones». Julia se quedó pensativa. «¿Sabes algo más sobre su situación actual?» «He hecho algunas averiguaciones. Efectivamente trabaja en ese concesionario de Móstoles. Vive en un piso de alquiler modesto en Getafe. No tiene deudas importantes, pero tampoco ahorros.
Sus antiguos amigos del club de golf y la Cámara de Comercio siguen sin hablarle. ¿Y Lucía? Se marchó a Sevilla hace 4 meses. Trabaja en una empresa de marketing, pero según me han contado, las cosas no le van bien. Al parecer, cuando algunos clientes se enteraron de quién era, hubo problemas. La reputación la sigue incluso allí. Por lo que sé, no han vuelto a tener contacto. La semana siguiente Julia tomó una decisión. Llamó a Javier y le propuso encontrarse en el Parque del Retiro con Mateo. ¿En serio? Javier sonaba increíblemente esperanzado. 1 hora, los sábados por la tarde. Y si faltas una sola vez o llegas tarde, se acabó. No fallaré, te lo prometo. El primer sábado, Javier llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Julia lo encontró sentado en un banco cerca del estanque, nervioso como un adolescente en su primera cita. Has llegado pronto. No quería arriesgarme a llegar tarde. Durante esa primera hora, Julia observó cómo Javier interactuaba con Mateo. Era evidente que no tenía experiencia con bebés, pero se esforzaba genuinamente. Le hablaba con voz suave, lo paseaba cuidadosamente en el carrito, y cuando Mateo lloró, le preguntó a Julia qué podía hacer para ayudar. Ha sido una buena hora, admitió Julia cuando se cumplió el tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Javier parecía dudar. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Julia lo miró directamente a los ojos. No se trata de perdón, Javier. Se trata de que aprendas a ser un buen padre para Mateo. Si demuestras que puedes hacer eso de forma consistente, entonces podremos hablar de otras cosas. Y si te demuestro que he cambiado, que entiendo lo que perdí, entonces hablaremos. Pero eso va a llevar mucho tiempo y no hay garantías. Mientras caminaban de vuelta al coche, Javier miró a Julia empujando el carrito de Mateo. Ella estaba más guapa que nunca, más fuerte, más segura de sí misma. Era la mujer de la que se había enamorado años atrás, pero mejor, más completa. Y él sabía que la había perdido para siempre por su propia estupidez. Pero al menos, pensó mientras veía a su hijo dormido en el carrito, todavía tenía una oportunidad de ser el padre que Mateo se merecía. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero era un comienzo. 1 año después de aquella primera visita en el retiro, Julia observaba desde la ventana de su despacho cómo Javier jugaba con Mateo en el pequeño jardín de su nuevo piso. Había cambiado de casa 3 meses atrás, a un dúplex con jardín en Majadahonda, que podía permitirse gracias a su trabajo en la fundación y sus consultorías financieras. Mateo, que ya caminaba con pasos vacilantes, corría hacia su padre con los brazos abiertos, riendo con esa alegría pura que solo tienen los niños pequeños. ¿Cómo está yendo?, preguntó Marta, que había venido a visitarla con su novio nuevo, un médico sevillano que había conocido en un congreso. Mejor de lo que esperaba, admitió Julia. Javier no ha faltado ni una sola vez en todo el año. Siempre llega puntual, cumple sus compromisos económicos y realmente parece que ha aprendido a ser padre. Era cierto. Durante los últimos 12 meses, Javier había demostrado una constancia que Julia nunca habría esperado de él. Cada sábado aparecía para recoger a Mateo, lo llevaba al parque, al zoo, a la piscina municipal, siempre devolviendo al niño puntualmente y en perfecto estado. ¿Y vosotros?, preguntó Marta con cuidado. ¿Habláis de otras cosas? Julia negó con la cabeza. Solo de Mateo, y está bien así. No hay rencor, pero tampoco hay nada más. La verdad era más compleja. Durante esos meses, Julia había visto destellos del hombre del que se había enamorado años atrás. Javier había perdido la arrogancia, la obsesión por las apariencias, la frialdad calculadora que había desarrollado en sus años de éxito. Era más humano, más auténtico, pero también sabía que era demasiado tarde para ellos. Esa tarde, después de que Javier devolviera a Mateo tras su paseo habitual, se quedó unos minutos más en la puerta, como había empezado a hacer en las últimas semanas. Julia, ¿puedo decirte algo? Claro. El mes que viene se cumple 1 año de la primera vez que vine a verte aquí, y quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por darme la oportunidad de conocer a mi hijo, por no cerrarme las puertas completamente. Sé que no te fue fácil, y sé que no me lo merecía. Julia se quedó callada, observando cómo Javier jugaba distraídamente con las llaves de su coche, un Seat León de segunda mano muy diferente del Porsche que solía conducir. ¿Cómo estás, Javier? En general,
Quiero decir, mejor, respondió, y parecía sincero. No voy a mentirte. Los primeros meses fueron duros, muy duros. Perdí todo lo que pensaba que me definía, el trabajo importante, la casa bonita, el respeto social. Durante un tiempo pensé que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo que perdí no era realmente mío. Era una fachada. Lo único real que tenía en mi vida eras tú y, ahora, Mateo. Julia sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la compostura. Javier, no te preocupes. No voy a pedirte una segunda oportunidad. Sé que eso ya no es posible, pero quería que supieras que entiendo lo que hice mal y que nunca volveré a ser esa persona. Se quedaron en silencio durante unos segundos, observando a Mateo que jugaba en su pequeño parque de plástico. ¿Has conocido a alguien?, preguntó Javier con cuidado. Julia sonrió ligeramente. He conocido a muchas personas. En la fundación, en el trabajo, en el parque con Mateo. Mi vida social es más rica ahora que cuando estaba casada contigo. Me refería a... Sé a qué te referías. Y no he conocido a nadie especial de esa manera. Pero no porque esté esperando a que aparezca alguien que me salve o me complete. Estoy completa yo sola. Javier asintió, con una mezcla de tristeza y admiración en los ojos. Te has convertido en la mujer que siempre pudiste ser, la mujer que yo no supe valorar. Me he convertido en la mujer que necesitaba ser para criar a nuestro hijo. 2 meses después, Julia recibió una llamada inesperada. Era Roberto Silva, el antiguo jefe de Javier en el concesionario de lujo. Señora Valverde, me llamo Roberto Silva. No sé si me recuerda. Por supuesto que la recuerdo, señor Silva. ¿En qué puedo ayudarle? Verá, es algo delicado. Se trata de Javier. Julia sintió una punzada de preocupación. ¿Ha pasado algo? No se preocupe. Bueno, quería preguntarle cómo le ve usted, cómo está comportándose como padre, si cumple sus compromisos. ¿Por qué me pregunta eso? Roberto suspiró al otro lado del teléfono. Porque estoy considerando volver a contratarlo. Durante el último año he seguido su evolución discretamente. Sé que trabaja en Móstoles, que ha cumplido religiosamente con la pensión de su hijo, que no ha vuelto a tener líos sentimentales. Pero necesito la opinión de alguien que lo conozca realmente. Julia se quedó pensativa. Con Mateo es un padre ejemplar, responsable, cariñoso, constante. No puedo hablar de otros aspectos de su vida, pero como padre no tengo ninguna queja. Eso es lo que esperaba escuchar. El escándalo del año pasado ya se ha olvidado en gran medida, y la verdad es que Javier era muy bueno en su trabajo. Estoy pensando en ofrecerle un puesto como vendedor senior, no gerente, pero con un salario digno. Creo que le vendría bien, dijo Julia honestamente. Tener estabilidad económica lo ayudaría a ser un mejor padre. 3 semanas después, Javier llegó a recoger a Mateo con una sonrisa que Julia no había visto en 2 años. ¿Buenas noticias?, preguntó ella, notando su estado de ánimo. Roberto Silva me ha ofrecido volver a trabajar para él. No como gerente, pero es un trabajo respetable en el concesionario de lujo. Me alegro por ti. Julia, ¿puedo hacerte una pregunta? Sé que Roberto habló contigo antes de ofrecerme el trabajo. ¿Y? ¿Por qué le diste una buena referencia? Después de todo lo que pasó entre nosotros, Julia cogió a Mateo en brazos y miró a Javier directamente a los ojos. Porque aunque nuestro matrimonio terminó, tú sigues siendo el padre de mi hijo. Y cuanto mejor le vaya a ti, mejor le irá a él. No lo hice por ti, Javier. Lo hice por Mateo. Javier asintió, entendiendo perfectamente. Siempre has sido más sabia que yo. Mientras veía a Javier alejarse con Mateo hacia el parque, Julia reflexionó sobre el camino que habían recorrido todos. Hacía 2 años, su vida había sido una mentira perfecta. Ahora era una verdad imperfecta, pero genuina. Su móvil sonó. Era Elena Vázquez. Julia, tengo una propuesta interesante. Una universidad privada quiere que des una charla sobre superación personal. Es algo esporádico cuando te apetezca, y está bien pagado. ¿Una charla? Tu testimonio resonó con mucha gente, Julia. No tienes que comprometerte a nada regular, solo cuando te sientas cómoda haciéndolo. Julia miró por la ventana hacia el jardín donde su hijo había dado sus primeros pasos, donde había plantado sus propias flores, donde había construido su nueva vida paso a paso. Acepto, dijo finalmente. Pero no quiero hablar de venganza. ¿De qué quieres hablar entonces? ¿De cómo salir adelante después de una traición?
de cómo encontrar fuerzas cuando crees que no las tienes. Esa noche, mientras acostaba a Mateo en su cuna, Julia se dio cuenta de que ya no pensaba en Javier como el hombre que había destruido su vida anterior. Ahora lo veía como el catalizador que había hecho posible la vida que tenía ahora, más pequeña en términos materiales, pero infinitamente más rica en términos humanos. En cuanto a Lucía, había escuchado por Elena que seguía en Sevilla, pero las cosas no le iban bien. Había perdido otro trabajo recientemente, y su vida sentimental era un desastre. Los hombres huían cuando descubrían su pasado, y aunque nunca volvería con Javier, ya no sentía amargura cuando lo veía con su hijo. La venganza había sido satisfactoria, pero la paz era mucho mejor. «Buenas noches, pequeño», le susurró a Mateo. «Mañana mamá tiene que preparar una charla sobre segundas oportunidades». Y por primera vez en mucho tiempo, Julia Valverde se durmió con una sonrisa, sabiendo que había elegido el perdón sobre el rencor, la construcción sobre la destrucción y la verdad sobre la venganza. Era el final perfecto para un nuevo comienzo. 3 años después. Madrid, primavera de 2028. El sol de abril entraba suavemente por las ventanas del aula de la universidad privada, mientras Julia Valverde terminaba su tercera charla del año sobre superación personal tras crisis vitales. Frente a ella, 100 estudiantes de diferentes carreras la escuchaban con atención. «Para terminar», dijo Julia, con esa seguridad tranquila que había desarrollado, «quiero que recordéis que la verdadera fortaleza no está en vengarse de quien os ha hecho daño, sino en construir una vida tan plena que el pasado doloroso se convierta en solo eso, pasado». Los aplausos resonaron por el aula. Una estudiante levantó la mano. «Señora Valverde, ¿alguna vez se arrepiente de haber expuesto públicamente su situación?» Julia sonrió. «Jamás. Ese testimonio no solo cambió mi vida, sino que ocasionalmente me permite ayudar a alguna mujer que pasa por algo similar. Cuando el dolor puede servir para algo positivo, deja de ser solo dolor». 2 horas después, Julia llegaba a su casa en Majadahonda, donde encontró a Mateo ya de 3 años y medio, jugando en el jardín bajo la supervisión de Amparo, la canguro de 60 años que la ayudaba cuando tenía compromisos de trabajo. «Mamá». Mateo corrió hacia ella con los brazos abiertos, con esa sonrisa que iluminaba cualquier día difícil. «He plantado una flor para ti». Julia se agachó para abrazarlo, respirando el aroma a tierra y hierba fresca que siempre tenía después de jugar en el jardín. «¿Una flor para mí? Enséñamela, campeón». En una esquina del jardín, en una pequeña maceta de plástico, había una margarita apenas brotada que Mateo había plantado con la ayuda de Amparo. «Es preciosa, mi amor, igual que tú». Esa tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Julia revisaba el correo en su despacho. Entre las propuestas de charlas y las consultas de trabajo, había un mensaje que la hizo sonreír. Era de Isabel Moreno, una de las primeras mujeres que la había contactado después del vídeo viral. «Querida Julia, quería contarte que ayer se cumplieron 3 años desde que dejé a mi ex marido después de ver tu testimonio. Hoy he terminado mi carrera de Derecho y voy a especializarme en violencia de género para ayudar a otras mujeres. Nada de esto habría sido posible sin tu ejemplo. Gracias por enseñarme que la dignidad se defiende con hechos, no con lágrimas. Un abrazo, Isabel». Julia reenvió el mensaje a Elena Vázquez, con quien mantenía una colaboración estrecha en la fundación. En 3 años, habían creado un programa integral que no solo recogía testimonios, sino que ofrecía apoyo psicológico, legal y laboral a mujeres en situaciones de crisis. Su móvil sonó. Era un número conocido pero que no esperaba. Marta la llamaba desde Sevilla, donde se había mudado hacía 1 año después de casarse con Diego, el médico que había conocido en el Congreso. «¿Cómo está mi ahijado favorito?», preguntó Marta con esa alegría que siempre la caracterizaba. «Durmiendo después de convertirse en jardinero. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va el embarazo?». «Fenomenal. Estoy de 5 meses y Diego me mima como si fuera de cristal». «Oye, ¿sabías que Lucía sigue aquí en Sevilla? ¿En serio? ¿La has visto?». «La vi el mes pasado en un supermercado. Estaba hecha polvo, Julia. Muy delgada, con cara de no dormir bien. Mi prima me contó que ha perdido 3 trabajos en 2 años. Al parecer, cuando los jefes o clientes averiguan quién es, surgen problemas». Julia sintió una mezcla de satisfacción y algo parecido a la lástima. «¿Y sentimentalmente?
Un desastre. Ha intentado salir con varios hombres, pero cuando buscan su nombre en internet y encuentran el vídeo, ya te imaginas, está muy sola. Julia se quedó pensativa. No sentía alegría por el sufrimiento de Lucía, pero tampoco pena. Era simplemente justicia. Supongo que las decisiones tienen consecuencias, dijo finalmente. Desde luego. Oye, cambiando de tema, ¿has visto a Javier últimamente? Cada sábado cuando viene a buscar a Mateo. Está bien, cumple como padre. Julia se quedó pensativa. Durante los últimos 3 años Javier había mantenido religiosamente su compromiso con Mateo. Cada sábado, cada cumpleaños, cada obra de teatro del colegio. Había estado presente de forma consistente, sin fallar nunca. Me alegro, dijo finalmente. Es bueno que otros padres separados vean que se puede ser responsable. ¿Nunca piensas en volver con él? No, Marta. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo, pero me alegro de que sea un buen padre para Mateo. Es lo único que importa. Era cierto. Julia había conseguido algo que pocas personas logran: separar completamente su papel como ex esposa de su rol como madre. Con Javier mantenía una relación cordial pero estrictamente centrada en Mateo. Hablaban de horarios, necesidades del niño, citas médicas, pero nunca de ellos. Esa noche, mientras cenaba con Mateo en la pequeña mesa del salón, Julia reflexionó sobre los cambios en su vida. Su trabajo en la fundación se había expandido hasta convertirse en una consultoría especializada en crisis vitales. Daba charlas por toda España, había escrito 2 artículos para revistas de psicología, y estaba considerando escribir un libro. Económicamente era estable. Entre la pensión de Mateo, su trabajo como consultora financiera y las charlas ocasionales que daba, tenía ingresos superiores a cuando estaba casada. Pero lo más importante era que cada euro que ganaba era fruto de su propio esfuerzo y talento. «Mamá, ¿mañana viene papá?», preguntó Mateo mientras jugaba con los guisantes en su plato. «Sí, pequeño. Mañana es sábado. ¿Y el domingo podemos ir al zoo?». «Por supuesto». «¿Qué animal quieres ver?». «Los elefantes. Son grandes como papá». Julia sonrió. Mateo había crecido con naturalidad en esta estructura familiar. Para él, era normal tener 2 casas, 2 rutinas diferentes, 2 formas de amor que no competían entre sí, sino que se complementaban. A las 9 de la noche, después de acostar a Mateo, Julia se sirvió una copa de vino y salió al pequeño jardín. Las margaritas que había plantado el primer año florecían espléndidamente, y el jazmín que había puesto junto a la valla perfumaba toda la terraza. Su móvil vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de un número desconocido. «Hola Julia, me llamo Rocío. Vi tu charla el año pasado y me ayudó mucho. Solo quería darte las gracias por compartir tu historia». Julia se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. 3 años después de aquel vídeo que había cambiado todo, seguía llegando gente que encontraba algo útil en su experiencia. Pero ya no era la mujer rota que había grabado aquel testimonio, ni tampoco la mujer vengativa que había planeado la humillación pública de Javier. Era alguien completamente nueva, una mujer que había convertido su dolor en propósito, su rabia en sabiduría y su crisis en oportunidad. Respondió al mensaje: «Hola Rocío, me alegro de que te haya servido. Un abrazo». Era suficiente. No necesitaba ser la salvadora de nadie, solo una mujer que había salido adelante y ocasionalmente podía inspirar a otras a hacer lo mismo. Mientras escribía, Mateo se despertó y la llamó desde su habitación. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Julia sentándose en su cama. «He soñado que éramos superhéroes», murmuró el niño medio dormido. «Tú volabas y yo corría muy rápido. ¿Y qué hacíamos? Ayudar a la gente triste, para que fueran felices como nosotros». Julia besó la frente de su hijo con lágrimas de felicidad en los ojos. «¿Sabes qué, pequeño? Creo que ya somos superhéroes». «¿En serio?». «En serio. Solo que nuestro superpoder no es volar. Es hacer que las cosas mejoren poco a poco, cada día». Mateo sonrió y se volvió a dormir. Julia se quedó unos minutos más mirándolo, sintiendo una paz profunda que no había conocido en su vida anterior. Al salir de la habitación, miró las fotos que tenía en el pasillo. Mateo con 1 año, dando sus primeros pasos en este mismo jardín. Mateo con 2 años, en su primer día de guardería. Mateo con 3, soplando las velas de su último cumpleaños. En ninguna de esas fotos estaba Javier, pero tampoco faltaba.
La familia que había construido era diferente de la que había imaginado, pero era suya, auténtica y completa. Antes de irse a dormir, Julia abrió su diario, donde escribía cada noche desde hacía 3 años. 15 de abril de 2028. Hoy he dado una charla y me he enterado de que Lucía sigue sufriendo las consecuencias de sus decisiones en Sevilla. No siento alegría, pero sí justicia. Mateo crece feliz y seguro. Javier cumple como padre. Yo he encontrado mi equilibrio. A veces pienso en la mujer que era hace 3 años, asustada, rota, llena de rabia. Me siento orgullosa del camino que hemos recorrido. Estoy considerando escribir un libro sobre mi experiencia, no para inspirar a multitudes, sino porque creo que mi historia puede ayudar a algunas mujeres que pasen por lo mismo. Al final, la mejor respuesta a una traición no es la venganza eterna, sino construir una vida tan plena que la traición se convierta en el empujón que necesitabas para ser quien realmente eres. Cerró el diario, apagó la luz, y se durmió con la sonrisa de una mujer que había aprendido que la verdadera victoria no está en ganar la guerra contra otros, sino en hacer las paces contigo misma. Fin. En los jardines de su casa en Majadahonda, las margaritas que Julia plantó aquel primer año siguen floreciendo cada primavera, recordándole que las cosas más hermosas nacen precisamente donde antes todo parecía destruido. Pregunta para reflexionar. Después de conocer toda la historia de Julia, Javier y Lucía, ¿crees que Julia actuó correctamente al exponer públicamente la traición? ¿O debería haber manejado la situación de forma más privada? ¿Hasta qué punto es justificable hacer pública una traición personal cuando las consecuencias afectan no solo al traidor, sino también a terceros como familias y empleos? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.